Biblia, primero de Samuel 16:1. Primera de Samuel 16:1. Ah, ¿qué tal la hermana? Piedad. Ah, mi hermana, ¿dónde anda? Gloria a Dios. Qué bueno, hermanita. Amén. 16:1. ¿Sí? Ah. Vamos a leer, hermanito. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, di: a ofrecer sacrificio Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elié, y dijo: de cierto, delante de Jehová está ungido. Él ya lo había escogido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a su grande de estatura, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí hago énfasis en que después de que fue ungido, dice, y lo ungió, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y por lo que se ve en la vida de David, el espíritu de Dios permaneció sobre él, sobre toda su vida, sobre todo su ministerio, porque era necesario que estuviera en él. Padre, te damos gracias en esta hora, te damos gracias, porque tú nos has ungido también, Señor, con tu espíritu, Padre, cada hijo tuyo, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, nos has dado el mismo espíritu, Señor, para que a través de él, Señor, tú hagas tu obra. Esta obra preciosa, Señor, que estás haciendo en tu casa, restaurando, levantando los muros caídos, Señor, los techos, todo aquello, Señor, en el que estábamos, Señor, destruidos por el pecado, por el mundo, por Satanás, Señor. Pero ahora nos has hecho tus hijos, nos estás restaurando, Señor, para que lleguemos a ser a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, gracias, gracias infinitas, en el nombre de Jesús.
Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mire, yo puse a este mensaje dos cosas. La soberanía de Dios para hacer y para dar las promesas que Dios da. Así como fue Dios soberano, en este caso para ungir a David y para dar las promesas. La soberanía de Dios para dar las promesas de Dios. ¿Quién más puede, verdad, dar esas promesas sino Dios? Entonces fíjese, ¿para qué Dios dio su Espíritu Santo a David, a los profetas y a todos aquellos hombres de Dios que los ungió para una obra? David iba a hacer una obra muy grande, ¿verdad?, con el pueblo de Dios. Y humanamente, ya por su sabiduría, conocimiento, sus capacidades humanas no eran suficientes para hacer la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente nosotros. ¿Para qué nos unge Dios? ¿Para qué nos da el Espíritu Santo también, verdad? ¿Para qué? Para hacer una obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón y también a través de nosotros, lo que Él va a hacer. Entonces, el Espíritu de Dios siempre se va a ocupar de hacer las obras, los planes, los propósitos, las promesas de Dios. Siempre se va a ocupar de eso, porque para eso lo manda el Señor, de todo lo que Dios Padre, Hijo, Jesucristo, han prometido hacer, primeramente en cada hijo suyo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nadie podríamos, ¿verdad?, llegar a tener la imagen y la semejanza de Jesucristo. Como también en los planes, propósitos, promesas que Dios ha dicho. Todas las promesas que Dios ha dicho han sido de su sola voluntad. ¿O quién lo obligó a decir o a dar tantas promesas que hay? Que Dios ha dicho que haría. Y esas promesas se aplican primeramente vemos con Israel, cuántas promesas Dios le dio a través de Abraham para Israel. Dígame, ¿qué fue o quién no fue de Abraham, sino de Dios que quiso hacer y le dio grandes promesas a Israel como nación para cumplir y hacer su plan, su obra de Dios? En el caso de Israel, pero también en los hombres, como en este caso David, para que hiciera la voluntad de Dios, pero también en toda la creación, hermano. Y tenemos una idea equivocada de Dios. Ahorita van a ver por qué. En la creación y en las naciones. Dios usa a la creación a toda. Dios usa a todas las naciones para cumplir sus planes, sus propósitos. Aunque el hombre diga, yo lo hice. Mire, el Espíritu Santo de Dios no depende de la carne ni de mi alma de los hombres. El Espíritu Santo no depende de tu alma, tu sabiduría, tu entendimiento, tu conocimiento, no. El Espíritu de Dios no depende ni de la carne ni del alma, ¿no?, para cumplir sus promesas. No depende. Él nos usa y los usa a todas las almas que Él quiere para cumplir sus promesas proféticas. Es diferente que Él use lo que Él quiera para cumplir sus promesas y sus planes proféticos. ¿Me entiendes? No es porque el hombre quiere y lo decida, no, sino que Dios los usa como Él quiere. Ni es la carne y el alma del hombre, nosotros, así como David, la que necesita del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién es el que necesita? ¿Dios necesita de nosotros? Nosotros necesitamos que Dios, a través de su Espíritu Santo, mueva nuestros corazones, nos lleve a cumplir la voluntad de Él, no la tuya, ni la mía, ni de ningún hombre, ¿verdad? Entonces, somos nosotros los que necesitamos el Espíritu de Dios para vivir, para obedecer, para hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios usó a David para hacer obras que Dios quiso hacer. Él movió su corazón. Hoy entendemos cómo Dios obra a través de los corazones por el Espíritu Santo. Dice que Él pone el querer y ¿qué? Y el poder para hacer
la voluntad de Dios, no la tuya, no la mía, ¿verdad? Entonces, fíjese, porque es el Espíritu Santo quien va a cumplir todas las promesas en la tierra. ¿Quién va a cumplir las promesas que Dios ha dado en la tierra a los hombres, a las naciones, a la iglesia? Promesas de Dios que las va a cumplir primeramente nosotros a través de nuestra alma, aún nuestro cuerpo, ¿verdad? O puede usar cualquier medio, cualquier instrumento. Puede usar cualquier medio, cualquier instrumento. Dios es soberano para usar lo que Él quiera para cumplir sus planes, sus propósitos, sus deseos. Mire, en Juan 16:7, vea estos versículos, sin olvidar aquí el por qué Dios ungió a David. Juan 16:7, cuando dice el Señor que Él mandaría el Espíritu Santo cuando Él se fuera, aquí nos dice parte de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Fíjate, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, ni tú ni yo, ninguno, ni nos hubiéramos arrepentido, dice en el 16:7, 16:6, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, y decía que se iba. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga primero a tu mente, a tu corazón, ¿verdad? A tu alma, dice, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. No es tu sabiduría, no es nada de ti. No es tu sacrificio como deseas que quieras hacer, es el poder del Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? ¿Quién convence al hombre? Bueno, tenemos el ejemplo de Pedro. Durante su ministerio, ¿a cuántos convirtió? Ni a su suegra, menos, ¿verdad? ¿A cuántos convirtió? Ni uno. Pero ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? ¿Quién convenció? ¿Cuántos fueron? 3,000, ¿verdad? 3,000 de un jalón. ¿Cree? Pero el Espíritu Santo usó a Pedro, ¿no? Como hubiera podido usar a cualquier apóstol. Pero ¿quién convenció a la gente? Después de 3 años que Pedro no pudo convertir. ¿Cuántos de nosotros podemos pasar los siglos humanamente, verdad? Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿quién convence de pecado? Entonces, ¿para qué envía el Espíritu Santo también primero en nosotros y también a través de nosotros cuando llevamos el mensaje? Es el Espíritu Santo quien convence a la gente. No es tu sabiduría, ni siquiera tu conocimiento, ni tu estudio, como muchos creen, que por irme a un instituto ya puedo ser. No. Tienes que tener el Espíritu de Dios para que Dios use tu vida, tu cuerpo, tu alma, como Él quiere. Bueno, tenemos el ejemplo con Abraham, ¿no? Padre de la fe. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Usted cree que fue por la voluntad, la iniciación de Abraham para que Dios le diera esas promesas? El ejemplo con Abraham. ¿Quién le dio las promesas? Fue Dios. Le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y yo voy a darte todo lo que dice aquí. ¿No es cierto? ¿Quién le dio las promesas? Silveria, ¿quién se las dio? Dios, ¿verdad? No fue la mamá de Abraham ni su papá, ¿no? Y aunque les hubiera dado promesas, no las iba a cumplir. Pero Dios le dio las promesas. ¿Y quién las cumplió en Abraham y en su simiente? No, fue Abraham. Abraham se murió, ¿y qué pasó? ¿Quién siguió cumpliendo las promesas? Dios. ¿A través de qué? De todos los medios que usó Dios para que la simiente de Dios llegara hasta ahorita como está. ¿Qué medios ha usado? Los que Él quiere, como quiere y cuando quiera.
porque son promesas de Dios, no de los hombres. No es que nosotros, cuando le hacemos nosotros promesas a Dios, el Señor sabe que no las podemos cumplir porque son de otro reino, porque no son de la naturaleza de la carne. Tienen que ser dadas por Dios, ¿verdad? Tienen que nacer del Espíritu de Dios, bueno, no de nosotros, ¿verdad? Y son promesas que Dios da a cada uno de nosotros también y a su iglesia, a Él. Y a Él le corresponde cumplirlas. Si tú das una promesa, tú la vas a cumplir. Y no vas a decir que la cumpla Anis o que la cumpla alguien más. El que da la promesa la cumple. Dios dio las promesas y Él las cumplió. Y soberanamente, como Él quiso. Ya vemos que ellos querían también, como ejemplo, a Abraham, ¿no? Que la promesa de la elección fuera a través de ¿quién? De Ismael, ¿no? El hijo que no era de la promesa. Y luego con Esaú, también el otro papá. En fin, todos queremos que las promesas de Dios se cumplan a tu antojo. Nunca se van a cumplir a tu antojo ni a mi antojo, a tu voluntad. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad respecto a Dios, ¿no? Ahorita van a seguir viendo, ¿verdad? Dios va a cumplir. Él hizo realidad todas sus promesas con los medios, formas que Él así lo quiso hacer. Ni siquiera, por eso es la soberanía y la voluntad de Dios, hermano. Nunca sabemos qué va a hacer el Señor el día de mañana. Dios va a cumplir toda promesa, toda palabra profética que Dios dio a través del Espíritu Santo y que nos ha revelado a través de su palabra. No está a través de la palabra todo lo que Dios va a hacer, ni que lo que nos quiso revelar, su voluntad revelada. Ahí, sin dejar de cumplir ni una. Tanto la más pequeña dice de sus palabras, de sus promesas, Mateo 5:18. Mateo 5:18. El hombre cree que Dios no va a cumplir o que ya se le pasó el tiempo para cumplir sus promesas. Pero dentro de su soberanía está el tiempo de Dios para cumplirlas. Y ahí es donde nosotros nos desesperamos, Israel y todos, ¿verdad? 5:17. Dijo el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, lo más chiquito, ¿verdad? Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Como Él quiere. Cuando quiere, ¿verdad? Y con quien quiere. Porque es una promesa de Dios. ¿El cómo lo hará? Como nosotros sabemos, ¿cómo hizo con Jesucristo, verdad? Esta obra tremenda otra vez, ¿verdad? ¿A quién usó? A Pilato, Herodes, a todos estos, a los romanos. ¿Quién lo quiso? Fue Dios. Los levantó para eso. ¿El cómo lo hará? ¿Y de qué forma o qué medio usará? Eso ya no nos incumbe. Porque eso es parte de Dios, ¿entienden? Y eso ya no nos incumbe. Solo saber que sus promesas las cumplirá a pie de palabra, ¿verdad? Así como su palabra profética se cumplirá. Aunque, pero ¿cómo le hará el Señor para levantar al anticristo que vaya a resucitar? ¿Cómo? Eso no es posible. Como si fuera algo que Dios no pudiera hacer. Y yo digo, ¿pero por qué le va a hacer así? Porque Él es soberano. Porque Él quiso hacerlo así. ¿Tú qué tienes de metiche? ¿Qué te interesa a ti, verdad? Si no lo crees, tú créelo y ya. Y eso es todo, ¿verdad? Las cumplirá todo. El Señor mismo no dice que Él vino personalmente a cumplir toda la ley, todo lo que los profetas dijeron de Él en su primera venida.
pero falta todo lo que se cumpla para su segunda venida. Todo lo prometido, lo dicho de parte de Dios, su Padre y de Jesucristo, se cumplió en su primera venida por los profetas. ¿Y cómo hablaron los profetas? ¿Por qué Dios ungió a los profetas? Para usarlos, para darles un conocimiento, para usarlos a que hablaran las cosas que Dios quería hacer, no para su provecho, entiendan. ¿Para qué los ungió? Para que ellos pudieran hablar las palabras de Dios. ¿Cómo iban a ellos a saber y a conocer lo que decían los profetas? Isaías, imagínense, 53. Bueno, 600 años casi antes, ¿no? ¿Cómo iba a poder decir por él, por favor? Entonces, ¿para qué los usó? Solamente para que hablaran lo que Dios quería. Cuando Jeremías le decía, ¿verdad?, que era niño y que no podía hablar, dijo, no te preocupes, yo voy a ser el que voy a hablar por ti. En fin, todos, ¿verdad?, por medio. Y Jesucristo cumplió todo lo dicho en su primera venida como hombre y como Dios. Como hombre y como Dios. Como lo había dicho. Como lo había dicho. Aún las profecías que dijo respecto cuando ya él vino. ¿Qué profecías dijo respecto a Israel? Cuando les dijo, ¿verdad?, la destrucción de Israel, ¿sí o no? ¿Qué les dijo? ¿Usted cree que lo creyeron? No. La destrucción de Israel, el templo, Jerusalén, y luego su dispersión por todas las naciones. ¿De quién fue esa decisión? ¿Qué cree que va a ser de Israel, por favor? Solo hay la soberanía de Dios que decidió hacer esto. Claro que el hombre se va a oponer siempre. Los judíos iban a oponer. ¿Cómo Dios, verdad? Nos vas a dispersar, nos vas a quitar el templo, todo. Pero Dios lo hizo y exactamente como Él les dijo. ¿Cómo lo hizo? A través de Roma. Lo usó a Roma nada más. Para eso lo levantó, para cumplir un propósito. Y los medios que quiso usar para cumplir aún, fíjese los más pequeños detalles. Porque a tal grado les dijo, ¿verdad?, que no quedaría piedra sobre piedra. Y dices, pero ¿cómo va a ser eso? Ustedes han visto las piedrototototas de toneladas que tienen, ¿verdad? Las tiraron. ¿Y dónde quedaron? ¿Y dónde quedó ese templo tan hermoso y todo lo demás? Se cumplió, según dicen, ya sabe usted, ¿verdad?, que tenía oro incrustado adentro y que por eso los tiraron. Como sea, Dios lo cumplió y se acabó. ¿Qué les dijo también? Que no pasaría esa generación. ¿Cuántos años es una generación? No digan, bueno, sí digan, pero a ver. ¿Cuántos años es una generación? Usted sí sabe. No, acuérdate que esa generación es para los años de vida. Pero una generación que anduvieron vagando 40 años. 40 años. El Señor cuando habla de una generación en cuestión de juicios o de cosas que van a suceder, cuando habla de edades, dice 70, 80 años los más robustos, ¿verdad? Como años. Pero todavía les faltan 2 años, más o menos. La cuestión es, ¿lo cumplió o no lo cumplió? 37 años pasaron y vino la destrucción. ¿Entiendes? Y quieren tomar, bueno, ya es otra cosa. Ya. Pero miren, todo eso lo cumplió. No podemos saber el cómo, los medios, las maneras en que Dios haga y cumpla sus promesas, tanto de bendición como de juicio, hermano, como de juicio. La gente no cree que Dios tenga que hacer también un juicio. Y les digo, dice la Biblia, que el juicio de Dios, ¿dónde empieza? En su casa, en su casa. ¿Dónde empezó el juicio de Dios? En Jerusalén, en Israel. Y luego con esas naciones vecinas, ¿verdad? Pero primero empieza, ¿dónde? En su casa. ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Acaban de decir, ¿verdad? Y todo, no podemos saber el cómo, los medios, manera en que Dios haga, pero
cumpla su palabra profética, ahora para su regreso a la tierra, porque lo que estamos esperando ahorita ya que es el regreso de Jesucristo. Tenemos todo el libro, el Apocalipsis, hermano, todo se va a cumplir así como Jesucristo. No, pero es que esto no me gusta. O si no te gusta, ya te amolaste, porque esto no se va a cumplir, ¿no? Entonces, ahora otra promesa que dijo, y no la dijo ningún hombre, ningún pastor, ningún sacerdote de Israel. Él dijo que la nación de Israel regresaría a su tierra, ¿sí o no? Lo dijo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hizo? Nadie creía, según dicen en ese tiempo, ¿verdad?, que Israel fuera a regresar 2000 años a su tierra. Por eso estaban dispersos, ya habían hecho imperios y todo, económicos, los judíos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hizo? Como él quiso. Y a través de una gran persecución, ¿sí? A través de Hitler. Regresaron a su tierra y lo hizo a través de una gran persecución, guerra, mortandad con Hitler. Yo digo, Señor, ¿pero qué no les podías llevarlos de otra formita? Pero no así. Y así lo hizo, porque era su pueblo, y las promesas de Dios no se pueden anular. Él dijo, yo los voy a regresar. Y tuvo que usar lo que Dios usó a Hitler. ¿Para qué? Para que regresaran. Y luego, después, ¿verdad? En el 47, 48, dicen, ¿verdad? Después de que empezaron a regresar, ¿cómo fue que pudieron ellos tener su tierra o su nación? Dice, pues lo que ustedes deben de saber, y si no, pues sépanlo, que él usó a las naciones hundidas, ¿verdad? Pues sí, están hundidas, mucho. Las usó en ese tiempo, ¿para qué? Para que ellas dieran la resolución de entregarle un pedacito de tierra a Israel. Oh, fíjese, usó a las naciones hundidas para que le dieran un pedazo de tierra. Dios usó este organismo de naciones para que les dieran su tierra. Ahora, antes tuvo que Dios provocar que esta organización de naciones se fundara, se creara, porque se creó antes en la Primera Guerra, después de la Primera Guerra. Fíjese, se creó o en la Segunda Guerra. ¿Para qué? ¿Qué propósito Dios usó con esas naciones? ¿Para qué? Primeramente, para que dieran la tierra a Israel. Fíjese, ¿verdad? Esa organización. Ahora, esta misma organización que usó Dios para que la nación de Israel regresara a su tierra, dice, siendo que ahora, yo no sé si ustedes saben o algo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Todo lo que está pasando ahorita con Israel, todo lo que está, siendo que ahora son una de las organizaciones enemigas de Israel. ¿No lo sabían o sí lo sabían? No saben nada. Bueno, pues ahora las Naciones Unidas son las principales que atacan a Israel de una forma o de otra, que son, ¿cómo se dice?, mata niños y tal, apoyando a los terroristas. Fíjese, ¿cómo es posible que ahora les cambió a estos sinvergüenzas el corazón del Señor para ir en contra de Israel? Dios va a usar un propósito ahora para ellos, ¿verdad?, para pelear contra Israel. Y veamos que tuvo a cierta semejanza como lo que pasó en Israel, en Egipto. ¿Cómo fue con Faraón, rey de Egipto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que Dios movió todo aquello para que se llevara a cabo? Piense, pero como siempre estamos en nuestras mentes caídas, ¿verdad? Con Faraón en Egipto, levantó a un faraón para bendecir y para que Israel entrara a Egipto a través de José, ¿verdad? Porque ¿quién hizo todo eso? Fue Dios. No creas que primero les dio hambre y todo lo que pasó, todo ya sabemos la historia.
todo eso. Y después que se cumplió el tiempo, porque le dijo 400 años iban a estar cautivos, levantó otro faraón para que cumpliere su salida de Egipto por mano de Moisés. Esos mismos faraones, a uno Dios lo usó para bendecir y entraran allí, y a otro lo usó para esclavizar a Israel, ¿verdad? Romanos 9:8 dice así, esto es bien importante. Este capítulo de Romanos 9:8 realmente no lo pueden aceptar muchos hombres, ni tampoco, pues ahora solamente los hijos de Dios pueden entender estos versículos y aceptarlos. Aquí se ve más que nada la soberanía y las promesas de Dios, cumplidas a través de la soberanía de Dios. ¿Desde dónde leeremos? Bueno, a ver, desde el 9:6, ¿no? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los judíos fueron salvos, no entraron al reino, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, porque la promesa era en Isaac, ¿verdad? Dice, te será llamada descendencia. ¿Quién determinó esto? Dios, no Abraham. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, no, sino que los que son hijos según la promesa. ¿La promesa de qué? Del Espíritu Santo, según la promesa. Y el Espíritu Santo va a cumplir la promesa de Dios, ¿en quién? En sus hijos, en sus hijos. Si tú no eres hijo de Dios, el Espíritu Santo no tiene por qué cumplir nada contigo, sino lo contrario. Dice, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Esto fue lo que Dios dijo, no lo que Abraham o otros hubieran querido. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, que fue Isaac. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, plan de Dios, no de los padres carnales, conforme a la elección, permaneciese. La elección no cae no les cae al mundial, a las iglesias no les cae falsas, no les cae reconocer que Dios es el que elige. Dice, la elección, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Él le dijo, es como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y luego dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ay, Señor, ¿por qué escoges a fulano y a mí me dejas atrás? Te dan la oportunidad aparte y no quieres. En ninguna manera, no hay injusticia en Dios, hermano. Debes darle gracias que te haya escogido. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Ves? Qué tremendo, ¿eh? ¿De quién depende? Tu estadía en el cuerpo, tu entrada al reino de los cielos. ¿Depende de quién? De Dios, no depende de ti. Es que yo quise. ¿Y si Dios no quiere? Aunque tú quieras. Ni me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Cree que Esaú no quería después? Claro, pero el Señor ya lo desechó. Pero él quería ser el primogénito después de que la vendió. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de su elección y su soberanía. Porque la Escritura dice a Faraón, aquí viene, para esto mismo te levantaron. Aunque él no lo sabía, ¿verdad? Él creía, ay, mira nomás todo lo que soy, todo lo que hice, como dijo el Nabucodonosor, ¿verdad? Esto no es lo que yo hice para mi gloria, tu gloria, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por todas las. Y vuelve a repetir, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y quien él, y de los que él quiere,
cree que no lo va a hacer. Si Él quiere hacer algo contigo, con Tanis, conmigo, con quien quiera, Él lo va a hacer. Y si Él no quiere, pero yo sí quiero, Señor. Pues si Dios no quiere, aunque tú quieras, y aunque te pongas de cabeza, no vas a lograrlo, ¿verdad? Y al que quiere endurecer, y ya, hasta ahí le dejamos, ¿no? Endurece. Dijo aquí los hijos de la promesa, por el Espíritu Santo tiene que cumplir las promesas del Padre, del Hijo, en cada uno hijo de Dios. ¿No las ha cumplido a través del tiempo? Sí. No depende de la voluntad del hombre, no depende, por eso digo que la obra de Dios no depende de la voluntad de la carne ni del alma, sabiduría. Dice a Faraón, para eso te he levantado, creado, dado toda su riqueza, poder. ¿Para qué? Decimos, qué bárbaro, ¿cuánto tuvo? ¿Cuánto tuvo Nabucodonosor? ¿Y para qué lo hizo? Y nomás para su poder, para su gloria de Dios, para mostrar que cuando Él quiere les da y cuando Él quiere les quita. Entonces, los propósitos, no somos nosotros los que cumplimos las promesas de Dios, no, hermano. No somos nosotros los que cumplimos. Podemos de agradecer a Dios y darle gracias, Señor. Sabemos que Él va a cumplir sus promesas si somos hijos. Si no sois hijos, hermanos, también las va a cumplir con los que no son hijos. Nosotros no cumplimos las promesas de Dios que nos da. Es Dios, Jesucristo, su Espíritu Santo, quien va a cumplir todas sus promesas proféticas a Israel, a su iglesia y aún a las naciones, y lo hace a través de los medios, formas que Dios lo quiso hacer. Las formas, los medios que Dios lo quiso y como Él lo va a hacer. Y a nosotros se nos parece imposible que haga las cosas de la forma y la manera. ¿Por qué levantó a Ciro, que era loca, Ciro rey de Persia? Un rey pagano. Y a través de él levantó el templo, el segundo templo, ¿verdad? Que empezaron a construir. Y dices tú, óyeme, Señor, no, ¿por qué agarras a ese hombre pagano? En fin, ¿verdad? Como Jesucristo vino a cumplir y hacer todas las promesas que Dios Padre había prometido. No vino a cumplir nada fuera de lo que Dios Padre quiso hacer, ni en Israel, ni en las naciones, ni ninguna voluntad humana. Juan 6:38. Porque a veces pensamos que Dios tiene que cumplir tu voluntad. Dios tiene que cumplir tus propósitos. Y son más propósitos carnales, ¿verdad? Que los de Dios. Dios, el Espíritu Santo nunca va a cumplir un propósito carnal, animal, diabólico. El Espíritu Santo viene a cumplir la voluntad de Dios, viene a hacer como Jesucristo, a hacer la voluntad del Padre. Y nada más, hermano. No viene a cumplirte tus caprichitos. Ay, Señor, si no me das esto, no voy al templo. Si no me das lo otro, no te sirvo. ¿Y qué más? Pues no me sirvas, de todos modos no me sirves. ¿Cuándo has dicho que me servís? Tú dices, pero no me sirves. 6:38. ¿Dónde está? Aquí está. Les decía a los judíos, porque todos pedimos señales y todos vimos, necesito ver para creer. Ellos vieron a Jesús, vieron los milagros, vieron al Mesías en persona. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y muchos dicen, si yo tan solo viera la mano de Dios sobrar, le hace Dios, la mano de Dios se aparece, hace una obra y me siguen sin creer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo. ¿Para qué? No para hacer mi voluntad. No, menos la tuya. Menos la mía, ¿verdad? Pero el Señor quiere un carro nuevo. Último modelo. Sin, ¿cómo se llama? Convertible. ¿Qué más quieren? ¿Verdad? Para hacer sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió. ¿Tú qué voluntad quieres hacer? La tuya. Señor, yo hago mi voluntad y ahora tú te aguantas porque es mi voluntad la que tiene que... No,
Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, fíjense en la salvación, no pierda yo nada. Imposible que Dios pierda a un hijo verdadero. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Él vino a hacer la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? La voluntad de Dios del Padre. Todo esto confirma, dígame sí o no, la soberanía de Dios sobre su creación, Israel, iglesia y naciones. Confirma la soberanía para cumplir las promesas de Dios, no las que tú quieras, sino las que Dios quiso. Imagínense, Dios quiso darles tantas cosas a esos reyes paganos, ¿verdad? Pero ellos creían que ellos se lo habían ganado. En fin, todos solamente somos todos. Somos una creación de Dios. Todos. Todos somos una creación de Dios. Él es el creador, tú no eres el creador. Y lo hace a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Todos, ¿verdad? Y estamos en las manos y en la voluntad soberana de Dios para cumplir sus propósitos, no los tuyos. De veras tenemos de arrepentirnos y decirle, Señor, yo sé que ahora me has dado un entendimiento de que tú me creaste para cumplir tus propósitos en mí, no para hacer mi voluntad, para seguir haciendo lo que yo quiera, ¿verdad? Y por último, Isaías 10:5, este también está buenísimo. Ya termino, ¿no? Isaías. O sea, el Señor usa a los reyes como Él quiere. Isaías 10:5. ¿Por qué creen que ahorita está usando al trompudo, a Trump? ¿Por qué creen que lo está usando como Él quiere? Y aún usa a los reyes malos para oponerse a Dios, ¿verdad? Pero para acá darles, destruirlos después. Isaías 10:5. Sabemos que Asiria fue un imperio no tan grande, pero sí dominó mucho, y inclusive conquistó Jerusalén, Israel, y los quitó a las 10 tribus. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. Sobre el pueblo de mi ira le enviaré. No dice, él va a ir para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensara así, claro que no. ¿Quién sabe qué pensaba él? Ni su corazón lo imaginare de esta manera, ni siquiera, sino que su pensamiento será desarraigar, cortar naciones, no pocas. Porque él dice, y esto es lo que los hombres dicen, yo lo hice, yo puedo, yo quiero. Mis príncipes no son todos reyes. No es Calno como Cartemis, Amad como Arpad, Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos? Fíjese lo que decía, tremendo Satanás. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, haya acabado, Él lo usó para hacer esto. En el monte de Sión y en Jerusalén castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. Así dice la gente, con su poder, con su gloria, sabiduría, tonterías, no tienen nada. Si Dios no se los permite. Con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Si Dios no se lo hubiera entregado,
Y como recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase, porque Dios lo permitió. Pero dice, fíjese, aquí está bien clarito, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. ¿Qué diga el hacha? Mira, voy a tirar este arbolote gordo. Y fíjate lo que dice, ¿qué será? Se ensoberberá la sierra contra el que la mueve. ¿Quién lo mueve? Como si el báculo, el palo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El bastón, levantase al que lo levanta. ¿Cómo creen? Como si levantase la vara al que no es leño, a un hombre. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria entre una ojera. Bueno, los destruyó. O sea, pero él pensaba, y sí, él lo estaba haciendo, claro, pero ¿sabe qué? Como muchos dicen, es que yo lo hice, es que yo quise. Claro, Dios pone el querer y el poder, ya sea para bien o para mal. ¿Usted cree que ahorita los ayatolas y todos esos demonios no lo están haciendo por ellos mismos? Yo les decía a los hermanos que yo estaba muy enojado, bueno, se siente mal uno de ver todo lo malo que están haciendo. ¿Cómo mataron ahorita a esos niños? Sí saben, ¿no? Y si no saben, vean. A los dos chiquitos y a la mamá. Pero ya los llevaron muertos a Israel. ¿Y saben cómo los mataron? Estrangulando a dos bebitos. Entonces, fíjense, y luego, Señor, ¿por qué permites ya estas cosas? Y una vez, pero ¿sabe qué es esto? Les está dando, o sea, juntándoles más y más y más y más, hasta que llegue el momento que se llene la copa de la ira de Dios para darles más. Ya bueno, Señor, si es así, sígueles llenando la copa para que les des más. No sé si me entienden. Termino. ¿Crees que este rey hubiera querido acabar así como acabó? Este rey de Asiria, el rey de Faraón o cualquier otro, y todos estos reyes o todos esos gobiernos, ¿crees que hubieran querido acabar como acabó? Pues no. Quien lo hizo fue Dios con todos los hombres reyes. Entonces, por eso yo veía algo, tenemos un conocimiento falso de Dios. Tenemos un conocimiento falso de Dios. Una idea equivocada de un Dios, ¿verdad? Que está dependiendo de la humanidad. No, Dios no está dependiendo de nadie. Por eso dice ahí arriba, no es con fuerza ni con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, ¿verdad? No es perdón con mi ejército, sino con mi espíritu. ¿Cómo va a levantar su casa Israel? Porque ahí está hablando del templo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hacernos un verdadero conocimiento de Dios, y es el Dios que debemos de temer. Es el Dios que debemos de temer. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder y la gloria, y en un momento dado, hermanos, dice que las naciones le son como gota de agua. ¿Qué esperamos, hermanos, si no le damos la gloria a Dios? Si no lo honramos como Él quiere, si no lo bendecimos, si no lo amamos, si no lo alabamos, hermano, es lo menos que podemos hacer. Sin embargo, nos cuesta trabajo hasta venir aquí a la iglesia. Un día, Señor, una hora, porque no aguantan más. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, sabemos que eres un Dios soberano. Y así como eres de poderoso, de santo y de bueno, también eres un Dios amoroso para con tu iglesia, para tus hijos, Señor. Que es un Dios celoso, Señor. Un Dios que nos cela, Señor, porque nos ama. Porque nos has escogido para ti, no para el mundo. No para nada, Señor. Somos una obra tuya especial, Señor. Y lo que tú nos vas a dar, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Perdónanos, Señor, por ser todavía, Señor, no tener todo el corazón, toda la mente, todo el alma, todo lo que tú quieres de nosotros. Perdónanos, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones. Sigue dándonos más y más y más. Yo te agradezco mucho por tus palabras, Señor. Yo te amo, Señor, te bendigo.
Te doy gracias, 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 gracias. Señor, que podamos compartir con tu iglesia, que podamos dar, Señor, estas palabras de vida, de fe, de poder, de gloria, no del mundo, ni de las cosas del mundo, ni los reyes de la tierra, ni del hombre, sino tu gloria y tu poder, que seas exaltado y glorificado, y solo lo puedes hacer a través de tu iglesia y por la obra de tu Espíritu Santo, quien te da a ti la gloria, la honra, la salvación y el poder. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias.